Sí, gracias. Bueno, pues esta noche vamos a trabajar con un tema que se llama demonología y la doctrina de los demonios. Quizá usted dirá, bueno, ay, qué raro, ¿qué es eso de demonología? Bueno, su nombre lo dice, es una ciencia teológica que se encarga de estudiar precisamente a los demonios, a los espíritus malignos y sus relaciones, ¿no? Sobre todo se estudian sus orígenes, su naturaleza. Entonces, vean ustedes, eh, es esa parte de la teología, ¿no? Esta es totalmente la Biblia, que es el libro sagrado de Dios, es un libro espiritual, también habla de esos seres malignos, ¿no? Aquí encontramos el origen de la palabra demonología, tiene dos sentidos. Uno, el daimon, que significa genio o demonio, y el otro, logia, logos, que vendría a traducirse como ciencia, ¿no? En todas las culturas siempre se menciona estos seres, estos entes malignos, lo podemos encontrar, pues por ejemplo, en esta litografía china, en los japoneses, en el Medio Oriente, los persas, los peruanos, los indígenas de Norteamérica. Siempre hablan de que hay estos seres malignos, ¿no? Entonces, la demología va a elaborar listados que ya en el sentido teológico, cuando estudiamos teología, se hacen listados que van a intentar establecer eh, cómo operan, su jerarquía, su carácter, su actividad, ¿no? Entonces, esos listados van a establecer una jerarquía de espíritus maléficos, de su carácter, de su actividad, ¿no? La demonología sería lo opuesto a la angeología. También la angelología es una ciencia que, pues, estudia lo que la Biblia dice acerca de los ángeles, ¿no? Toda la información bíblica acerca de los ángeles justos y que aman a Dios. Hermanos, me dan un minuto, voy a ir por unos lentes porque estoy necesitando ahorita para ver unas letras muy pequeñitas. Denme un minuto, por favor. Ya estamos por aquí, ya estamos por aquí. Ya estamos por aquí. Ahora sí puedo ver la computadora un poco más. Déjeme ver. A ver, que no me veo soy yo. Oh, ahí estamos redimensionando la pantalla. Creo que me salí de foco, pero bueno, es que no se maneja todavía esto. Pero sí me escuchan bien. ¿Alguien diga Sí, sí o sí se no? escucha Bueno, bien. entonces, bueno, estábamos hablando sobre este asunto de la demonología y de la angiología, ¿no? Son en las ciencias teológicas recopilan toda la información, ¿no? De los espíritus malignos y de los ángeles, los espíritus justos. Ahora, la demonología va a considerar a los ángeles caídos, a los rebeldes, eh,
quizá la primera pregunta que usted se puede hacer es, ¿acaso cuando Dios creó a los ángeles, también creó a los ángeles malos? La respuesta es no, porque Dios no hace nada malo. Dios todo lo hizo bueno, porque Dios es bueno. La naturaleza de Dios es amor y Él es bueno. En Marcos 10:18, Jesús en su enseñanza, alguien le dijo, Maestro bueno. Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y cuando el Señor hizo la creación, dice que todo lo hizo bueno, ¿sí? Cuando hubo terminado, dijo que todas las cosas que había creado eran buenas en gran manera, eran buenas en gran manera. Entonces, vean ustedes eh, cómo es Dios. Los ángeles que él había creado, pues eran sublimes, como todos los seres de la creación. ¿Cuántos de Todo el nosotros mundo fuera de aquí. vemos la creación? A ver, espérame, déjate lo mando mejor. Quiero pedirles, por favor, se apagan sus micrófonos, porque se está grabando. Entonces, los ángeles habían sido creados sublimes entre todos los seres de la creación. Dios les había encomendado el gobierno, ¿no?, del cosmos, el cuidado del universo. Les dio la misión de intercambiar con los seres humanos. En una parte de la Biblia, en el libro de Hebreos, dice que los ángeles son espíritus, espíritus ministradores de los que serán herederos de la salvación. Pero aquí el caso es que si ya no son ministradores de los herederos de la salvación y se volvieron malos por una decisión de libre albedrío, ya hemos dicho que el libre albedrío es la libre voluntad que todos los seres creados por Dios como alma tenemos, ¿verdad? Y se volvieron malos. ¿Verdad? Dice el Evangelio en la carta de Judas, se refiere a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Sí? Vean qué frase tan fuerte. Ahí en Judas 6, nada más tiene un solo capítulo este libro del Nuevo Testamento, mostrando así que en el principio no eran las criaturas rebeldes a Dios, sino que llegó un momento en que esos ángeles no guardaron su dignidad. Entonces ellos cayeron en ese estado de ser malos después de la creación, ¿verdad? Eh, no guardaron su dignidad, mostrando que en el principio tenían dignidad, no eran criaturas rebeldes, opositoras a Dios, sino que luego se rebelaron contra Dios y entonces fueron arrojados del cielo. Antes habitaban con Dios, fueron arrojados a la tierra, ¿no? Vean ustedes, hay dos escritores bíblicos y en la diapositiva anterior ponía yo el libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro que no está en la Biblia, no es canónico. Sin embargo, es un libro pues antiguo que los autores bíblicos sí lo conocieron, seguramente. Aquí tenemos a Pedro y a Judas, ellos, y hay otros pasajes bíblicos que toman enseñanzas del libro de Enoc. Algunos me dicen que si es bueno leerlos, yo le digo, mira, no es bíblico y si lo vas a leer, ten mucha prudencia porque es un libro muy difícil, habla de angelología, de demonología, etcétera, ¿no? Entonces hay que ser también prudentes para no confundir con la enseñanza bíblica.
Pero decía que hay dos discípulos del Señor, que son Pedro y Judas, que ellos sí tomaron frases del libro de Enoc. Vean, segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ojo, vean, primera, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Ahí están los ángeles pecadores. Y dice que los arrojó al infierno, a prisiones de oscuridad. Eso es muy importante, ya que estamos en el área de conociendo al enemigo. Quiero preguntar, ¿se están viendo las diapositivas? ¿No? ¿O Sí, nada más se está viendo una? Sí, sí se ven. Ok, se ven todas. Por ejemplo, ahorita está una diapositiva azul con letras. Dice Judas 1:6. ¿Esa se ve? no, se ve nada más el título, Demonología y la doctrina de los demonios. Oh, entonces, bueno, me voy a apurar. Y a los ángeles, Judas 1:6, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en presiones eternas para el juicio del gran día. Vamos a dejar de compartir y vamos a esperar un comentario de alguno de ustedes. Vean ustedes, decía que dos autores de la Biblia tomaron elementos, conocimiento del libro de Enoc, y el texto de Segunda de Pedro 2:4 nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, aquí encontramos ángeles que pecaron. Y dice que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Vean ustedes, ángeles que pecan y están arrojados en el infierno, ya de antemano, antes del juicio final, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir, que están presos, son ángeles presos en el infierno. En Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, que antes eran de Dios, eran dignos, pero no guardaron su dignidad, abandonaron su propia morada, dice, los ha guardado otra vez bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces vean ustedes cómo la Biblia nos muestra que hay unas prisiones de oscuridad y el término que usa el apóstol Pedro es el Tártarus. El Tártarus es diferente al Sheol hebreo o al Hades griego. En el Nuevo Testamento significa el lugar donde penan los ángeles malvados que están en prisiones tenebrosas. Algunos teólogos dicen que eran tan malos que en la demología Dios no dejó que anduvieran libres porque eran tan malos a nivel Satanás. Entonces, por eso los tienen carcelados para el día del juicio, ¿verdad? Ya está usted aprendiendo algo. Decíamos que la palabra demonología viene de dos raíces, daimon, que significa genio o demonio, y el otro es logia, que pudiese traducirse como estudio o ciencia. Y decíamos que en todas las culturas de la tierra siempre aparecen espíritus maléficos, espíritus malignos, como esta litografía china, ¿verdad? En la India, en Perú, en el Norteamérica, los indios norteamericanos, siempre aparecen estos, ¿no? La demonología en la rama teológica va a intentar establecer una jerarquía,
título de cómo son estos espíritus, su carácter, su actividad, ¿no? Alguien pudiese preguntar, decíamos, que si Dios cuando creó a los ángeles también creó a los demonios, creó a los ángeles malignos. La respuesta es no, no y no, porque Dios no hace nada malo, Dios es bueno. En esencia, nuestro Padre Celestial, bendito sea, es bueno. Llegó una persona una vez, le pregunta al Señor Jesucristo, Señor, maestro bueno, le dice, ¿no? Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno Dios. Y eso lo vemos en la creación cuando el Señor creó, vio que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Pero si todo era bueno, también los ángeles eran buenos, pero hubo una rebelión cósmica en el cielo, que ya dijimos, y hubo ángeles que no guardaron su dignidad y el Señor los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el juicio. Lo mismo dice el apóstol Judas, ¿no? Y ya vimos que el Tártaro es ese lugar de prisiones tenebrosas, que esos ángeles no pueden estar libres, sino directamente van a ir al día del juicio. Dios los ha reservado para el día del juicio, ¿no? Y bueno, también Jesús dijo que Satanás no ha permanecido en la verdad, ¿no? Esto indica que alguna vez estuvo en la verdad, porque dice no ha permanecido, ¿no? Entonces, esos ángeles fueron creados buenos, después cayeron, se rebelaron, algunos están presos, el diablo anda haciendo de las suyas, ¿no? Esos diversos ángeles se vienen a representar con el pecado, ¿no? Algunos inducen a la codicia, a la vanidad, al orgullo, a la envidia, la lujuria, la rebelión, la desobediencia, ¿no? Entonces, pues fueron desterrados, son llamados también a veces ángeles caídos, pero conservaron su inmortalidad, conservaron sus poderes, conservaron su insensibilidad, porque ahora ya son perversos. Ahora, el Señor, cuando Él muere en la cruz, toma las llaves de la muerte y del Hades. Lo vimos en un comentario de la clase pasada. Entonces, si el Señor que ha resucitado, él dice en Apocalipsis 1:18, le dice a nosotros, a la iglesia, yo soy el que vivo y estuve muerto. O sea, él estuvo muerto. Mas sea que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él resucitó de entre los muertos. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que, hermanos, aquí en la Biblia aparecen, por ejemplo, las llaves del reino de los cielos, aparecen las llaves de la muerte y del Hades en manos del Señor Jesucristo. O sea que cuando venga el juicio final, esos ángeles que ahora están presos van a ser juzgados también. Lucifer, ya hemos visto su origen, es ese arcángel que se rebeló contra Dios, se convirtió en el malvado dirigente de los demonios, el líder. Y Isaías describe en 14 de Isaías, 12:14, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. En ese entonces era un arcángel que se llamaba Lucifer, que significa el que irradia luz, pero cayó e incluso fue cambiado de nombre, ahora es Satanás,
le dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo, ¿verdad? Vean, esa soberbia fue el problema, el orgullo del diablo. También dice que apareció otra señal, esto lo vemos en Apocalipsis 12, como la Biblia va mostrando algunas descripciones de estos ángeles malignos. Dice, apareció otra señal en el cielo y dice aquí un dragón escarlata, ¿verdad? ¿Cómo era? Era rojo, escarlata. Tenía 7 cabezas. Horrible, ¿no? Un ser con 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y ojo, dice, en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En el libro de Job también se menciona a los ángeles con ese término, estrellas, ¿no? Entonces, la mayoría de los eruditos están de acuerdo que una tercera parte de los ángeles cayó en el pecado, fueron contratados, convencidos o por el diablo Satanás y se convirtieron en demonios y habitan en la tierra, ¿verdad? Ya vimos el día de ayer cuál es el área de Satanás, dónde está Satanás en su actividad es terrenal y está pues entre el primero y segundo cielo. Este dragón que dice el libro de Apocalipsis representa los poderes del mal, se levanta contra la iglesia de Cristo, es nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, ¿verdad? Es la serpiente antigua. Aquí dice un poco más de información en Apocalipsis 12, ¿verdad? Que esa fuerza maléfica del dragón que afirma tiene una tercera parte de los astros o estrellas y los arrojó en la tierra. Y repito, según un simbolismo conocido en la literatura apocalíptica, las estrellas que caen del cielo representan esos ángeles prevaricadores, esos demonios rebeldes de Dios. El dragón con gran persuasión los sacó del cielo, ¿no? Vean ustedes. Y también, pues, persigue, ¿verdad? Persigue a la iglesia del Señor, ¿verdad? La tradición hebrea, talmúdica, bíblica, pues la tradición dice que una tercera parte de los ángeles del cielo cayeron con Satanás. El libro de Apocalipsis dice una tercera parte de las estrellas, ¿no? Pues ya saben que la Biblia también usa un lenguaje figurado, ¿no? Y bueno, son expulsados el tercio de estrellas y en Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Vean, tiene 7 cabezas, 10 cuernos, ya no tiene nada de bello, ¿no? Ya no es la belleza que era cuando era Lucifer, ¿no? Pero en Apocalipsis 12:17 viene una revelación muy fuerte que quiero pedirles a ustedes que la consideren. Ayer veíamos algunas características de Satanás el diablo y dice que es un ser también iracundo, tiene emociones. Dice, el dragón se llenó de ira, ahí textual dice, de ira contra la mujer. Y aquí pongan atención,
se fue a hacer guerra. ¿Qué está haciendo el dragón? Una guerra. Estamos en un curso que se llama La Guerra Espiritual del Príncipe de Paz, recuérdenlo. Entonces se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de esa mujer. ¿Y quiénes son los que están en guerra? Claro, textual dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, hermana, hermano, si tú tienes el testimonio de Jesucristo, si te dices cristiano, si afirmas que Jesús, el Hijo de Dios, es tu Señor y tu Salvador, hay una guerra contra esa mala bestia. Y si guarda los mandamientos de Dios, también hay esa guerra. Vean qué importante es conocer al enemigo. En el futuro habrá un juicio sobre los ángeles caídos. Esto nos debe de dar cierta tranquilidad. El Señor Jesús en Mateo 25:41 dice que también dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno para el diablo y sus ángeles. Esto es, a los que le rechazan, a los inconversos, a los malvados. Y vean, el fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Pero si alguien de la humanidad rechaza voluntariamente el amor de Dios, la bondad de Dios, la cruz de Cristo y rechaza a Jesús como Salvador, pues también se va al fuego eterno, ¿no? Vean ustedes, ya leímos segunda de Pedro 2:4, que hay ángeles que ya Dios los arrojó al infierno y están allí en prisiones de oscuridad, en el Tártarus, para el día del juicio, ¿no? Lo mismo dice el libro de Judas 6:1-6, y en Apocalipsis 12:9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿verdad? Vean ustedes esa escena, ¿verdad? Donde Jesucristo echa fuera los demonios de un hombre que estaba totalmente deshumanizado, el Gadareno. Vamos a continuar para ir avanzando más rápido a ver este tema que está en tu libro, en el tomo número 1, se llama La doctrina de los demonios. Dirás tú, ay, ¿a poco hay una doctrina de los demonios? A mí me enseñaron la doctrina de la salvación, me enseñaron la doctrina de la perseverancia de los santos, me enseñaron varias doctrinas bíblicas que nos enseñan en las escrituras, pero las escrituras también hablan de que hay una doctrina de los demonios. De eso vamos a hablar hoy, ¿verdad? Dice la escritura que el Señor, cuando ya va en el segundo año más o menos en el segundo año de su ministerio, el Señor tuvo 3 años y medio de ministerio. Dice que envió a un grupo de 70 seguidores. No solamente tenía a los 12, sino también tuvo 70 y le llaman la misión de los 70. Después de haber enviado de dos en dos, porque el Señor los envía de dos en dos a las aldeas diferentes de Israel, dice que se volvieron a juntar, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan
en tu nombre. ¿No se oye? ¿Sí se oye o no se oye? Sí, amén. ¿Sí se escucha? Amén, sí se oye. Ok. Entonces alguien tiene problemas ahí en su... No se escucha, no se escucha. El resto del grupo sí lo escucha, hermana Sonia. Yo no sé por qué. Sí, amén. Sí, 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 escuchamos. Sí, todos, bueno, aquí Posiblemente sí es se su escucha. equipo, hermana. Continúo, entonces, porque estamos grabando, ¿verdad? Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y la respuesta del Señor Jesús, ¿cuál fue? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces ahí habla de la caída de Satanás. Los discípulos venían con grandes resultados, que en el nombre del Señor ellos tenían autoridad para sanar a esos demonios, se sujetaban, pero ojo, aquí viene lo más importante de la vida, de la guerra espiritual, de la liberación, ¿verdad? Ellos estaban muy contentos con las victorias que tenían que testificar y Jesús el Señor se gozó con ellos. Sin embargo, les hizo reflexionar que había una victoria mucho más importante que andar echando fuera a los demonios, que es necesario. Ellos llevaban esa autoridad. ¿Cuál era esa victoria? Que sus nombres estén escritos en el cielo. Esa es la victoria rotunda, que los nombres de los siervos del Señor están escritos en el cielo. Es un honor mucho más importante que cualquier otro logro, ¿verdad? Y a medida, hermanos, que vamos caminando en madurez, vemos las obras de Dios que obran en nosotros, que Dios ya nos usó para echar fuera demonios, nos usó para orar por los enfermos y sanan, pero no debemos de perder que eso no es nada comparable, bueno, no es comparable, quiero decir, a nuestra ciudadanía celestial, ¿verdad? Vean ustedes cómo es importante la cualidad de un guerrero, sea en los deportes o ya sea en el box o en el fútbol o en el básquetbol. La cualidad muy importante de todo guerrero de cualquier nacionalidad es conocer a su enemigo, ¿verdad? Hoy día los entrenadores antes de los juegos les dicen, miren, se van a enfrentar con este equipo, tiene estas cualidades, y así aquí en la guerra espiritual hay que comparar cuidadosamente al ejército opositor. Por eso la clase de ayer vimos esas características que tiene el maligno, para conocer nosotros que la fuerza del Señor es superabundante, pero donde hay deficiencias también. Por eso pasamos con aquellas clases que decían, ¿está usted libre de ataduras? ¿Está usted libre de heridas? ¿No? ¿Por qué? Porque el adversario también nos conoce. Ver las flaquezas del adversario nos va a hacer alcanzar la victoria en el campo de batalla, ¿no? Entonces, hay que conocer contra quién se va a luchar, valorar nuestra fuerza, valorar la fe, el nivel de fe que tenemos en el Señor, el armamento, ¿verdad? Yo antes de dar esta clase en oración, me puse toda la armadura de Dios. Ayer les pedí que oraran unos minutos personalmente en el grupo de WhatsApp antes de la clase. Entonces, teniendo ya en cuenta las estrategias, teniendo el armamento, todo esto sucede en el campo de batalla.
en el juego, en el ring, en la cancha deportiva. Hoy día muchos antes de entrar a una competencia, primero estudian, primero filman, espían a los oponentes. Ahora pregunto, nosotros como cristianos, como guerreros de Dios, ¿no debiéramos hacer lo mismo? Por eso estamos aquí, ¿verdad? La pregunta es esta, ¿vas a luchar contra lo que no conoces? Muchos están luchando contra algo que no conocen. Y bendigo al Señor que nos permite en la Biblia y hacer esta clase de estudios de guerra espiritual. Pienso a veces que muchos pastores fuimos o somos todavía, o no quiero decir somos, pero sí fuimos, y algunos pastores son como Don Quijote. ¿No se acuerda usted de la obra de la lengua española Don Quijote de la Mancha? Que iba él y peleaba contra los molinos de viento, ¿no? No sabía ni contra lo que estaba peleando, ¿no? Entonces, luchar sin conocer lo elemental de las doctrinas de demonios, cómo operan, de dónde vienen, de qué manera orar con fe, qué nivel de fe debemos tener para reprender. Respetuosamente yo pienso que muchos hermanos, pastores, obreros del Señor, maestros, salen al ministerio sin tomar en cuenta realmente contra qué o contra quiénes se enfrentan, ¿no? Es como el Quijote, ¿verdad? Valiente, bravo, fiero, pero luchar contra los molinos de viento, por eso le decían que pues, era una locura, ¿no? Una locura de su mente y en su ignorancia estaba luchando contra algo imaginario, ¿no? Por eso, en este libro incluyo el estudio de la doctrina de demonios, eh, porque es mi deseo, y creo que Dios nos dio a escribirlo, donde pueda ayudarnos a conocer más a nuestro real enemigo, ¿no? El apóstol Pablo decía, yo peleo teniendo un blanco, no golpeando al aire. Vean qué sabio era Pablo. Pablo decía, sé que estoy en una lucha y estoy peleando, pero no ando tirando puñetazos a lo loco, ¿no? Está en 1 Corintios 9:26, dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como aventura, como a la aventura. De esta manera peleo, pero no como quien golpea el aire, ¿no? Entonces debemos de conocer esto. Nos hemos encontrado recientemente, estaba tomando ahí un lunch con un pastor amigo y me dijo que él conocía a otro pastor de la región que decía que el infierno no existía. Y eso les estaba enseñando a sus congregantes. Y pues me dijo, no, pues está mal. Le digo, claro que está mal. ¿Por qué? Pues porque la Biblia lo menciona, ¿no? Entonces, hay varias teorías, ¿no? Sobre el origen de los demonios y vamos a ver algunas, ¿no? Porque algunos dicen, ¿de dónde vienen los demonios? Muchos dicen que son los espíritus de gentes malvadas que se murieron. O sea, se murieron, pero eran tan malos, esas personas eran asesinos, eran sicarios y eran, ¿cómo se llama? Asesinos seriales y esos son, bueno, la verdad es que no, hermanos, eso es algo falso y absurdo. Desde la iglesia primitiva, los escritores Flavio Josefo, los apostólicos, la Biblia dice claramente que cuando una persona muere, después de eso el juicio, ¿no? Está escrito que todo hombre muera una sola vez y después el juicio. Y el Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al Sheol, todas las gentes que se olvidan de su Dios.
Si usted ve la enseñanza de Lucas 16, de el rico y el pobre Lázaro, el rico en el Hades, que ya es el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿verdad? Y ahí empieza a decirles, ¿no? En Apocalipsis 20:13 también dice que el mar entregó los muertos que había en él. Es decir, todas las gentes que se ahogaron o que murieron en batallas navales, el mar entregó sus muertos. Y dice también, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Ya vimos que Jesús, el Señor, ya tiene las llaves, no solo del reino de los cielos, sino también tiene las llaves de la muerte y del Hades, ¿no? Dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, si vienen y le dicen, es que los demonios son espíritus de personas malvadas, son fantasmas de personas muertas, mentira, mentira, falso, falso. Otros dicen que los espíritus de una raza preadánica, es decir, que antes de Adán hubo otra raza y esa raza se murió en el diluvio o algo así, perdieron sus cuerpos y se volvieron demonios. Tampoco. Esos son teorías, un punto de vista de que hubo una raza antes de la creación bíblica del hombre Adán, y hasta dicen, es que la mujer primera de Adán se llamaba Lilith y ahora es el demonio que se chupa a los bebés y shalala, y ponen tantas cosas de una raza preadánica, ¿no? Entonces, en Génesis 1:1 y Génesis 1:2 dice que había un caos en la tierra y eso enseñan algunas personas. Esa teoría es bíblicamente inválida, ¿no? Porque Jesús mismo reconoce que Adán es el primer hombre, ¿verdad? Mateo 19:4 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces, no, si la Biblia no lo dice, yo tampoco. Luego, hay otras teorías, no, pues es que son los nefilim. Bueno, la Biblia sí habla de unos nefilim, los nefilín son como los hijos de Dios que tienen relaciones sexuales, pero los hijos de Dios es un término que se usa de la unión de ángeles y mujeres. Seguramente son ángeles malignos, ¿no? Génesis 6:2 dice, y los hijos de Dios con H minúscula y las hijas de los hombres, ¿no? Entonces, que engendraron a los nefilim, a los gigantes, a los héroes. Hay muchas historias que, por ejemplo, dicen que hubo, la mitología griega tiene muchos pseudohéroes, Hércules, que era hijo de Zeus y shalala. Entonces, dicen, esos nefilim se unieron con las mujeres, dicen, hubo una orgía sexual y cuando llegó el diluvio se ahogaron y sus espíritus de los nefilim se volvieron en demonios. Falso con F mayúscula, falso. Hay muchos teólogos que andan en YouTube con esas enseñanzas y bueno, pues son teorías, ¿verdad? Son teorías, son interpretaciones, las dicen muy bonito, pero no. Lo cierto es que el punto de vista que la mayoría de los teólogos
de la gente que estudia la Biblia, y le puedo decir teólogos como Junger, gente que nos dieron a leer ahí en Prince, Derek Prince, ¿no? Strong, el de la Biblia Strong, ¿no? Morgan, Junger, Raire, que hizo la Biblia con comentarios, Paul Hens, pero la mayoría de todos estos hombres contemporáneos enseñan que Lucifer, cuando es expulsado del cielo, juntamente con los ángeles, esos ángeles rebeldes son los demonios. Entonces, esa es la doctrina de los demonios. Repito, ni son gentes malas que se murieron, ni son espíritus de una raza preadámica, ni son espíritus de los nefilín no, hermanos, son los demonios que decidieron seguir al diablo, y un tercio de ellos, dice la Escritura, fueron echados a la tierra. Ya leímos Isaías 14:12, ¿verdad? Cortado fuiste por tierra. Entonces ahí habla del orgullo, y ya vimos que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿no? Cuando la misión de los 70, ya vimos que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra, ¿no? Entonces vean todo este asunto. Pero más son los que están con nosotros. Una ocasión el profeta Eliseo le dice a Giezi, Eliseo era muy espiritual y Giezi era carnal, y él no podía ver espiritualmente, y si un tercio de los ángeles malignos llegó a la tierra, Dios lo sabe, entonces 2/3 están en los cielos, y estos son los que nos acompañan. Bueno, vamos a dejar de compartir un momentito para un par de comentarios y irnos rapidito. Bueno, vamos a ver por qué se les llama espíritus inmundos. Los ángeles malvados, ya vimos que no tienen compasión, pero son inmundos. Inmundos quiere decir sucios, cochinos, apestosos, y otras cosas más. Bueno, al igual que esos ángeles caídos que tienen a Satanás como su jefe, se asocia a los espíritus inmundos con los demonios. O sea, la Biblia dice espíritus inmundos, ¿no? Su procedencia, sus actividades malignas son en el mismo caso que los demonios, ¿no? Ahí en tu libro tienes una serie de versículos que sería tardado irlos mencionando, pero en el libro están para que los puedas ir viendo entre semana. Mencionados en la Biblia con otros nombres, no nada más de espíritus inmundos, ¿no? Encontramos al Señor, por ejemplo, ahí con los Gadarenos, ¿no? A veces va a decir Jueces 9:23, un mal espíritu. Ve cómo lo nombra, un mal espíritu, ¿no? También frecuentemente aparecen con el nombre de espíritus malos. En Lucas sencillamente dice un espíritu, se sobreentiende, ¿no? En el libro de Hechos aparece el espíritu de adivinación, ¿no? Ahí claramente dice espíritu de adivinación, o la bruja esa de Endor que fue a consultar Saúl, ¿no? A veces aparece el nombre en la Biblia en Marcos 9:17 de espíritu mudo, o sea que no habla o no deja hablar.
O también en Corintios 2:12 le dice espíritu del mundo. Ya vimos cuál es su territorio, el mundial, ¿no? Otro espíritu, ¿no? En 2 Corintios 11:14. Otro es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Vean ustedes un concierto de rock cristiano en la Ciudad de México. Están muchos muchachos que toman alcohol, toman drogas, se avientan en medio de la música. Entonces, dice el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? También en Primera de Pedro 3:19 ya vimos que son espíritus encarcelados. ¿Por qué están encarcelados? Para el día del juicio. Son mencionados muchas veces en la Biblia. En Marcos 1:23 habla de un hombre con un espíritu inmundo, ¿sí? Vemos en la diapositiva al gadareno, vemos a los cerdos despeñándose, ¿verdad? Dice en Marcos 3:11 que los espíritus inmundos al verle a Jesús, nada más con verlo, se postraban. En Marcos 5:2 dice un hombre con espíritu inmundo. En Marcos 7:25 encontramos una mujer que va siguiendo al Señor y a su séquito de apóstoles, dando voces es gritando, porque su hija tenía un espíritu inmundo y esta mujer era tirofenicia, y los apóstoles le decían, ya, despídela, mira, ya vienen molestando. Y el Señor le dice, no está bien dar el pan de los hijos. Ya vimos que el pan de los hijos es la liberación. Es decir, todos nosotros necesitamos tomar de ese pan. El pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Dice, sí, pero aún los perrillos, Señor, toman las migajas que caen de la mesa de sus amos. Grande es tu fe, mujer, vete, tu hija ya está sanada, ¿no? Entonces el Señor ve la fe también. Esa es una de las armas poderosas. En Marcos 9:25 claramente los denomina espíritu inmundo. En Lucas 6:18 habla de unas personas atormentados de espíritus inmundos. En Hechos 5:16 también dice de atormentados de espíritus inmundos. Dice Hechos 8:7 que muchos tenían espíritus inmundos. En Apocalipsis 16:13 dice que 3 espíritus inmundos a manera de ranas, ¿no? De ranas. La bestia, el falso profeta, esos espíritus eran como ranas, o sea que están croando, ¿no? Y Apocalipsis 18:2 habla de Babilonia la Grande, que dice, se hizo guarida de todo espíritu inmundo. Está hablando de Babilonia. Muchos teólogos contemporáneos llegan a la conclusión que Babilonia la Grande, cuando Pablo escribe o Pedro saluda a los hijos que están en Babilonia, se refiere a Roma, a Roma. Entonces, la religión románica, ya saben cuál es, la católico-romana, habla ahí de Babilonia se hizo guarida. Es decir, que hay lugares que pueden estar infectados de espíritus inmundos, son guarida, ahí se reúnen. No sé si usted ha pasado por una iglesia y hay muchas palomas, pues ahora cámbiale, ya no son las palomas, pues, a nivel espiritual puede haber otras cosas, ¿no? Puse esa ilustración porque es el incendio
de la iglesia de Notre Dame de París. Tendrá unos 2 años o no sé, que la famosísima Catedral de Notre Dame de París se incendió y se destruyó por completo. En lo personal, yo estoy seguro que era una guarida de espíritus inmundos. Tuve la oportunidad de ir y de entrar, incluso fui con mi esposa en un viaje que hicimos a Israel, y el avión hizo una parada en París y nos quitaron el vuelo y nos lo dieron hasta el otro día. Entonces tuvimos oportunidad de caminar un día y medio ahí en París y nos metimos pues porque es una joya arquitectónica, padrísima, que ahí estaba Juana de Arco, es un lugar obligado turístico, pero se sentía una contraunción, ¿no? Una pesadez que yo dije, ¿qué pasó aquí? Pues aquí está la historia de Francia, la historia católica de la nación francesa, y se quemó solita, fíjense, ¿no? Dice Apocalipsis 18:2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Así que no se sorprenda si algunas catedrales, algunos sitios religiosos, hay ahí espíritus malignos, ¿no? Vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la autoridad del Señor Jesús sobre los espíritus inmundos, ¿no? Dice Lucas 4:36 que Jesús tenía y tiene autoridad sobre los espíritus inmundos porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y dio esa autoridad también a los discípulos y a la iglesia, ¿no? Y bueno, algunos dirán, es que la religión muchas veces puede ser tropiezo, como en los días de Jesús. Los fariseos, los religiosos, nada menos, nada más, acusaron a Jesús de tener un espíritu inmundo. Así le decían, ¿verdad? Dice Marcos 3:30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo, ¿no? En otra parte, en el Evangelio de Juan 7:19, dice la Escritura, no os dio Moisés, o Jesús les contesta a ellos, a los fariseos, les dice, no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley, ¿por qué procuran matarme? Y le respondió la multitud y le dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? O sea, a Jesús mismo le dijeron, tienes demonios. No. A mí una vez un pastor también me quiso reprender por andar dando este curso, me dijo. Dice, no, dice, es que les estás enseñando, pues yo le estoy enseñando lo que Dios me está permitiendo enseñar, mi querido Richard, ¿no? Entonces, vean ustedes, los demonios conocen a Jesucristo, saben que tiene autoridad sobre ellos. Dice Marcos 1:23 que había en la sinagoga, es decir, en el lugar de adoración, en el lugar de la Biblia, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Los demonios ya saben su destino eterno, ¿eh? Por eso a Jesús Cristo mismo le decían
¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían que tarde o temprano, juicio del Señor, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que llegamos hasta aquí porque ayer nos fuimos muy tarde y no quiero, pero lean allá en su libro. El siguiente tema es muy interesante. Puede ser poseído un cristiano. A mí me gustaría que vinieran ya leídos. Que Dios les bendiga. Vamos a dejar de compartir.